Bienvenidos a este repaso para la prueba que vamos a tener sobre adiciones y sustracciones de matemáticas del tercer año básico, aquí en la Escuela Gabriela Mistral. Bueno, para empezar, quería yo mostrarles, acá te voy a mostrar voy a poner un poco más adelante para que voy a mostrar la pizarra, que esta prueba justamente tiene que ver con adiciones y sustracciones, es decir, sumas y restas. Y vamos a partir analizando todo lo que hemos visto en esta unidad, con algo sencillo como es una adición, donde están esos dos términos que son los sumandos, 32 más 27, que están acá, voy a mostrarles, aquí, y que lo que queremos hacer es sumar. Yo siempre voy a expresar la adición como una expresión matemática, como la que se ve ahí, en forma horizontal, para que ustedes lo primero que tengan que hacer es ponerla en forma vertical como sale aquí, donde tenemos que respetar justamente que las unidades se suman con las unidades, que serían las de acá, y las decenas con las decenas. Eso en primer lugar. Segundo lugar, siempre vamos a partir por las unidades. Como vemos aquí, lo podemos ver en la parte de la pauta de derecha. Vemos que primero hemos representado en forma pictórica el número 32 en 3 decenas, lo que significa que hay 30 unidades, ¿cierto? Acordemos que las unidades las agrupamos de a 10 y por tanto esas 3 barras que vemos ahí son 10, 10, 10, por tanto 30 unidades. Y eso significa que son 3 decenas, más 2 unidades que quedan solas, ¿ya? Con eso, y siempre lo he repetido varias oportunidades, esto quiere decir que sí o sí, todos al fin de cuentas son unidades. Ya cuando hablamos, ¿cómo se llama? De, de lo que son unidades, eso es, ¿cierto? Todo es 32, es una unidad completamente. ¿Ya? Pero, sin embargo, lo podemos separar en decenas y unidades porque los podemos agrupar porque es más fácil contar y es más fácil hacer operatorias si los agrupamos. Ya, ese es el tema. Porque a fin de cuentas, 32 son 32 unidades. Pero contar o sumar 32 más 27, que es el otro sumando, para que me dé una suma que sería 59, hacerlo en forma de uno en uno, cuesta mucho, ¿cierto? Nos demoramos mucho. Y eso que son decenas, necesita que sean centenas. Bien, entonces siempre se empieza por unidades y ahí tenemos 2 unidades más 7 unidades, me da al final 9 unidades. Contamos las decenas, 3 decenas más 2 decenas me dan al final 5 decenas. ¿Qué me da? A fin de cuentas, 5 decenas más 9 unidades, bueno, 59 unidades en total, ¿cierto? Que es el número final, que es mi suma. Recuerden que la suma es el resultado de una adición entre dos sumandos o más sumandos. Por lo tanto, 3 decenas más 2 decenas suman 5 decenas, como vemos ahí, más las 9 que habían, unidades, perdón, serían 59 unidades en total, que sería mi respuesta a lo que vemos en la imagen. Eso para ir recordando, ¿cierto? Ir recordando, no sé si esto puedo mover un poco más para allá, ahí para que no estorbe, como dicen por ahí. Esto lo voy a poner ahí para que se vea mejor. Ahora, esto era fácil porque en estas unidades no había ninguna unidad, ninguna decena que pasara del dígito 9, es decir, eh, voy a retroceder ahí, por ejemplo ahí 2 y 7 me da 9, 3 y 2 me da 5, no había ningún problema. Sin embargo, en esta otra, vemos que ahora sí, cuando sumo, por ejemplo, 30 y... A ver, ¿cuántas unidades hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 unidades que están representadas en 3 decenas y 6 unidades. Si a eso le sumo 2 decenas más, me parece que son 9, ¿cierto? 9 unidades, o sea, 29. Ahí sí, ¿cierto? Sí, para el que no se da cuenta, está así, 36 más 29 unidades, hay que sumarla, y ahí nos damos cuenta que nos pasamos llegamos a más del 9, es decir, cuando empezamos a sumar en las unidades,
Empezamos sumando las unidades y nos daban que 6 más 9 me daban 15 unidades. ¿Qué hacer con esas 15 unidades? Bueno, las separamos. Las 15 unidades son 10 unidades y 5 unidades, es decir, 10 más 5 me da 15. ¿Pero por qué las separamos? Porque al agrupar 10 unidades por separado de las 15 que estaban solas, 10 las agrupamos, las podemos pasar a la decena, agrupando 10 unidades como una decena, que es lo que hemos hecho acá, vemos acá en la flecha, ¿cierto? Como esta decena, que eran 10 unidades, pasa como una decena adicional en el mundo de las decenas. Quedan solamente 5 unidades, perdón, 5 unidades solas en la unidad, porque las 10, porque eran 15, ¿se acuerdan? Porque las 10 que hemos agrupado se vuelven una sola decena, que sería esta que acá pasó aquí. Ya teníamos en las decenas 3 decenas más 2 decenas, ¿cierto? Que están enfocadas acá, 3 y 2, pero ahora le agregamos una decena más, que eran las 10 unidades que estaban en la unidad, y ahora tenemos en total 6 decenas. Por lo tanto, por eso acá sale 6 decenas. Por lo tanto, el número es 65 unidades, que está representado justamente con 6 decenas, 5 unidades. Entonces, eso es lo que hacemos, lo que en el mundo de, por ejemplo, del late aptus le llamamos canje, ¿ya? En el mundo, por ejemplo, de la metodología del método Singapur se le llama eso agrupar de a 10, agrupación de a 10. Ya, sea una o sea otra la terminología, lo que hacemos es justamente agrupar 10 unidades y la pasamos a la decena. O como diría el método Aptus, canjeamos 10 unidades por una decena. Ya, bien. Dicho eso, entonces voy a dar unos un minuto para que piensen en esto que está ahí. Pues ahí dice que está en el libro también, el Sumo Primero, de esta asociación con la Universidad Católica, que son los libros que está usando la escuela. Dice, piensa en las ideas de Gaspar, Sami y Emma para sumar 36 más 29. ¿Cómo hicieron ellos para sumar? Porque nosotros ya teníamos la respuesta, ¿cierto? Haciendo el algoritmo nos da eso. Pero ellos, interesantemente, utilizan 3 métodos distintos, 3 estrategias distintas para llegar al resultado. Veamos estas 3, a ver si se pone usted a pensar cómo lo hicieron ellos. Y en todo caso, las 3 están bien, ¿ah? Pero sería interesante ver cómo cómo visualizan esta adición. Vamos a dar un minuto para que lo vean y lo puedan eh, pensar conmigo y ahí lo reflexionamos.
Bien, ya dimos el tiempo, yo también aproveché de leer algunos mensajes que llegaban por WhatsApp, eh, de algunas consultas que están haciendo. Muy bien, entonces vemos tres ideas distintas. Vemos la idea de Gaspar, miren cómo lo hace Gaspar, y eso también para acordar lo que hemos hecho en clase. ¿Eh? Él dice 36 más 29. Bueno, él dice voy a sumar primero las decenas. Qué interesante, porque no solamente yo le decía, hay que empezar sumando las unidades siempre. Sí, cuando usemos el algoritmo, que es la forma clásica que aprendimos a sumar, tanto sus papás, sus abuelos, yo mismo, cuando era estudiante también aprendía a sumar en forma con algoritmo. Y ahí siempre nos recalcaban, nos decían que había que sumar primero la unidad, después la decena y la centena, y así sucesivamente. Sin embargo, no es la única forma de hacerlo. Por ejemplo, el niño Gaspar, él sumó primero las decenas, y la suma de esta manera, él dice, tengo tres decenas más dos decenas, pero él lo suma según su valor posicional, es decir, él dice, tengo 30 unidades y 20 unidades. Entonces comienza a decir 30 más 20 me da 50, por eso es que escribe aquí 50. Después suma las unidades, que son 6 más 9, y eso le da 15. Y la pone ahí. Y está en el orden correspondiente porque 50 son 0 unidades, 5 decenas, y 15 son 5 unidades y una decena. Y sumando 50 más 15 le da 65. Una manera de hacerlo. Sami hace la misma adición, hace la misma suma, pero aparte por las unidades, dice 6 más 9 me da 15, y después suma las decenas, pero como valor posicional también, y dice 30 más 20 me da 50. ¿Se dan cuenta que ahí partió por la unidad y después por la decena y le dio 65? Gaspar partió por la decena y después por la unidad y también le dio 65, para demostrar que no necesariamente uno parte por la unidad. Sí, hay que partir de la unidad siempre si vamos a usar el algoritmo, porque vamos a llevar un canje, una reserva, una agrupación que vamos a agregarle a la decena si fuera el caso. Y ahí sí necesitamos partir siempre por la unidad. Sin embargo, cuando usamos estos métodos que son más de descomposición, de todo que acá estamos descomponiendo los números. Esto es lo que se llama el algoritmo extendido, que es un término medio entre descomponer el número, sumar por partes y después sumarlo todo junto, sumar los resultados. Y este es un término medio que es el algoritmo extendido porque desagrupo de cierta manera porque hablo de 30 más 20 y hablo de 6 más 9 por separado y después lo junto. La idea de Emma, que es la otra niña, también interesante porque ella hace una mezcla, ella dice, voy a sumar las unidades y suma 15 unidades y las pone ahí las 15 unidades, pero en vez de poner el 1 como reserva, la decena la pone abajo, ahí sí como y abajo pone la suma de las decenas. O sea, ella está sumando unidad con unidad, decena con decena, y sabe muy bien que la decena tiene que ir al lado de la decena que es 3 y 2, ¿cierto? Pero no se olvida que el 1, ella lo visualiza como una decena, ¿cierto? A diferencia de sus compañeros Gaspar y Sami, que ven a 15 como el 1 del 15, el dígito 1 del 15 lo ve como unidades, ¿cierto? Y él dice el 1 lo ve como 10, ¿cierto? Se separó del 5. La niña Emma lo ve como una decena y le suma las 5 decenas del 3 más 2, dándole 6. Todas estas maneras de sumar son correctas. Ahora, usted me dirá, profesor, tal vez esto me confunde más, me enredo, no entiendo esta manera. No se preocupe. Esto es para aquellos estudiantes que quieren visualizar qué está pasando realmente. Pero si usted ya logró usar el algoritmo, como fue el que vimos, que vamos a ver aquí, por ejemplo, y lo sabe utilizar de lo más bien, siga con el algoritmo, no se complique, por lo otro son etapas previas a llegar al algoritmo, pero al final cuando uno lo que llega es al algoritmo. No es la única forma, ese es el tema, que no es la única forma. Bien, usando el algoritmo que ya ustedes lo conocen, lo hemos trabajado en la escuela. Muchos de ustedes ya lo sabían de antes porque su papá, su mamá le explicaron y qué bueno que lo hayan hecho. Sigan utilizando. Y si usted conoce otro método y le da la misma respuesta, excelente.
use ese método. Acá no se van a imponer formas de hacer la adición ni la sustracción, sino lo que se quiere aquí es que, a fin de cuentas, se sume como tal. Y bien, entonces, déjenme ver un poco aquí. Quiero ver acá un momento. Perdón. Ya, estaba viendo si la grabación nos había cortado o no. Ya, entonces vamos a verlo con el algoritmo. Entonces, siguiendo los pasos, primero uno alinea las unidades con las unidades en las columnas, las decenas con las decenas, y después suma primero las unidades. Ve que en el algoritmo sí o sí tengo que partir por las unidades. Sumo las unidades, que da 6 más 9, eso me da 15, pero usando el algoritmo del 15, el 1 del 15, que es el dígito de las decenas, porque 15 tiene 5 unidades, una decena, que son 10 al final, 10 unidades, ¿cierto? Ese dígito que está representando la decena, es decir, 10 unidades, que lo tenemos en rojo, va arriba como reserva, arriba, porque es una agrupación de 10 unidades que se forma una decena, y se le va a sumar a la decena, es decir, 1 más 3 más 2, ¿cierto? Entonces, como dice ahí, en el lugar de las unidades está el 5, y se agrupa una decena en el lugar de la decena, que va a ser que va arriba, que está como un número rojo. Después, obviamente, se agrupa la decena, esa decena se le agrega a las decenas que ya hay, lo que me da 3 más 2 más 1, igual 6. En el lugar de las decenas está el 6, entonces, que es el resultado. Por lo tanto, la expresión matemática, que era 36 más 29, es 65. Entonces, la respuesta siempre tiene que ser completa. Me parece que en el libro salía cuántas plantas hay en total, y la respuesta era que hay 65 plantas en total. Bien, ay, perdón, se volvió ahí. Bien, entonces, eso es lo que hay que hacer. Ahora, esto se puede ir más allá cuando llegamos hasta la centena, como es este caso, 74 representado por 7 decenas, 4 unidades, más 65 representado con 6 decenas, 5 unidades. Usando el algoritmo, sí o sí vamos a partir por las unidades. Por lo tanto, a 4 le vamos a sumar 5, eso me va a dar 9, ¿cierto? 4 más 5 me da 9. Bien. Después, ahí no hay ningún problema, no hay que hacer ningún canje, no hay que agrupar nada, porque 9 es un número, es el límite, podríamos decirlo así, para no agrupar, ¿cierto? Agrupamos a partir del 10. Bien. Pero sin embargo, ya en la decena tengo 7 decenas, ¿cierto? 7 decenas, y tengo 6 decenas. Y ahí sí, tengo 13 decenas. Pero sabemos que las 13 decenas tengo que agruparlas de tal manera, ¿cierto? Voy a agruparla de tal manera que solamente me voy a quedar con 3, y las 10 decenas, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esta de acá, van a transformarse en esto, en una centena, porque 10 decenas es una centena. Perdón, me conté mal, parece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acá, hasta acá era. Hasta aquí. Todas esas son 10 decenas, pero que juntas forman una centena como la que vemos acá. Y me quedaría solamente con 3 decenas, que serían estas de aquí, como decenas, y esta centena pasaría a la centena, porque de ahí le pertenece, porque agrupamos de a 10. Muy bien, entonces por lo tanto quedaría una centena ahí. Por eso el número sería 139. 139, ¿qué cosa? Bueno, en este problema eran frutos, pero en general son 139 unidades, porque todo al fin de cuentas son unidades. Vuelvo a repetir, hasta el cansancio. Eh, Todos son unidades al fin de cuentas. Una cosa es que esté agrupando de a 10, 10 unidades una decena, 10 decenas una centena, porque nos sirve para hacer cálculo más rápido. Pues imagínense que tengamos que sumar de a uno, es decir, 74 como 74 unidades sueltas, y eso agregarle 65 unidades sueltas y esté contando prácticamente, porque cuando, cuando cuento de a uno, es siempre esto, contar. Sin embargo, cuando cuento en grupos de a 10, como decir 7 decenas más 6 decenas, a eso ya le llamamos sumar. Mire qué diferencia hay ahí. Porque estamos agrupando, es contar, al fin de cuentas una suma es un contar, pero contar de a 10.
Miren qué interesante esa forma de analizar lo que estamos haciendo. Al fin y cuentas estamos contando, pero contando de a grupos. Al fin y cuentas eso suma. Ajá. Bien, esperemos que hasta ahí todo esté quedando claro. Ya sabe que todavía va la prueba, tenemos unos días. Así que si alguien tiene alguna duda, no dude en decírmelo por el WhatsApp. Yo encantado, en la medida de mis posibilidades, le podré estar explicando. Bueno, y en la clase también vimos este tema de las estrategias, que es aumentar y disminuir. Yo le mostraba, me acuerdo muy bien, ese día, que está en el libro también, el texto, sumo primero texto del estudiante, tomo 1, le mostraba esa pizarra que salía 5 más 8, 6 más 7, 7 más 6, 8 más 5, 9 más 4, 10 más 3. Yo le pedí a ustedes, me acuerdo, perdón, ¿cuánto daba eso? Y ustedes se dan cuenta que los sumandos, mientras que un sumando va aumentando, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo voy a poner acá a ver si alguien no se dio cuenta, va aumentando. El otro sumando, mientras este aumenta, el otro sumando va disminuyendo. 8, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bien. Y el resultado, que es la suma, salía 3 en todos los casos. Aquí vemos con esto que, que en una suma, si yo quiero hacer un cálculo mental, podría yo ir a uno aumentando y el otro disminuyendo y sacar resultados rápidamente en forma de cálculo mental. Pero eso me sirve para darnos cuenta que si yo aumento una cantidad y disminuyo si aumento en un sumando una cantidad y disminuyo en el otro otra cantidad, puedo hacer un cálculo más directo, más rápido, y no se pierde la suma, sigue siendo el mismo resultado. Porque ahí se da cuenta, 5 más 8, 6 más 7, 7 más 6, 8 más 5, 9 más 4 y 10 más 3, en todo da 13. A eso voy. Y ahí estaba un ejemplo más visual que era 4 más 5 igual 9, donde si le aumento 2 al 4 me da 6, y siguiendo la regla, al 5 habría que disminuir 2, ya que al primer sumando le aumenté 2, al segundo sumando le tengo que disminuir 2. Entonces, si yo a 5 le disminuyo 2, me da 3. Y eso igual me va a seguir dando 9. Se mostraba un poco acá en la imagen de aquí, ¿cierto? Como sigue siendo 9, sino que las partes 4 más 5, yo puedo reemplazar en 6 más 3, voy reordenando las partes, pero si estas dos partes siguen dándome 9, como tal. ¿Y por qué eso? Porque hay números. Yo, con las veces que he podido trabajar con cursos más pequeños, yo trabajo en la área de la matemática, algunos cálculos mentales como son el completar 10 y el completar 9. Entonces son números como mágicos, es decir, ya mi estudiante, con las veces que me ha tocado estar con alumnos de cursos menores, yo les enseño, les practico mucho esto de que qué números dan siempre 10. ¿Por qué? Porque así tiendo a usar eso para el cálculo mental, porque ahí todo me lo llevo al 10, entonces de tal manera que sea más rápido. Es decir, por ejemplo, 5 más 8, tal vez me es más fácil a 5 más 8 le aumente 5 a 5 para que me dé 10, y obviamente a 8 le tenga que disminuir 5, que me da 3, de tal manera que me dé más rápido la suma, 10 más 3, 13, ¿cierto? Que también es otra estrategia de cálculo mental, siempre llevar todo al 10, porque es fácil sumar 10, 10 más 3, 13, 10 más 5, 15, 10 más 4, 14, 10 más 8, 18, 10 más 7, 17. Sin embargo, hay estudiantes que todavía esa parte les cuesta, ¿no? De darse cuenta que 10 más algo es el mismo número agregado al dígito, ¿cierto? 10 más 5, 15, 10 más 7, 17, 10 más 4, 14. Bueno, para eso sirve. Yo sé que si el estudiante no ha trabajado cálculo mental desde muy pequeño, tal vez esto no le sirva mucho, pero espero que sí. Eh, pues como tal, como cálculo para hacer cálculos mentales más rápido, suma más rápido. Bueno, no es la única manera, ¿eh? Acá hay otra estrategia para sumar, que es la idea de este niño llamado Juan, que dice, paso 1, para sumar 7 unidades más 8 unidades, descompongo el 8, miren qué interesante, él va a descomponer el número 8 en 3 más 5. Porque también este niño en segundo básico trabajó la descomposición
el número de números que me den 5 y algo más. Por ejemplo, 5 y 2, 7, 5 y 3, 8, 5 y 4, 9, 5 y 5, 10. Eso se trabaja en segundo básico en cálculo mental. Yo sé que no es parte del currículo. Yo lo trabajo, por ejemplo, pero yo sé que muchos no lo hacen. Eh, pero yo personalmente, con las veces que me ha tocado trabajar segundo básico, los trabajo, porque son como números importantes que uno tenga, así como que poder descomponer el 8 en 5 y 3, descomponer el 7 en 5 y 2, descomponer el 9 en 5 y 4 es importante, porque yo puedo hacer cálculos mentales más rápido. Bueno, este niño tiene claro este cálculo mental, que 8 unidades lo puedo descomponer en 3 más 5. ¿Por qué hace eso? Porque así va de paso número 2, que agrega esos 3 que ha descompuesto, se acuerda que ha descompuesto el 85, y agrega esos 3 al 7, porque así completa el 10, que es la estrategia que yo le mencionaba anteriormente, de ver números que den siempre 10. 1 y 9, por ejemplo, 2 y 8, 3 y 7, que es el que sale aquí, ¿cierto? 6 y 4, 5 y 5, obviamente. Entonces, un niño que ha trabajado esto, que sería lo ideal, me hubiese gustado que todos hubiesen trabajado esto en segundo básico, se le sería fácil entender lo que estoy hablando, porque esto ya es como la tercera parte de una estrategia que empieza en primero básico y va aumentando en tercero, cuarto, quinto, sexto. Eh, por lo tanto, este niño utiliza el 3 y le agrega, ¿por qué descompuso el 8 en 3 y más 5? Porque ese 3 que lo ha descompuesto el 8 le va a servir para agregarlo al 7 y completar el 10. Y en notas, por lo tanto, el 5 unidades en el resultado de la columna de las unidades y anota el 1 sobre la columna de las decenas. Finalmente suma la decena, que sería 1, 2 y 3. Entonces, ahí está el tema, cómo él juega, juega con esto de completar. Para que se visualice un poco más, vemos abajo, 3 más 9, ¿ya? Y este niño dice, 3 más 9, no sé qué cuándo será, aunque también hay otra estrategia para sumar con las 9, ¿eh? Pero digamos que este niño no sabía la estrategia de sumar con 9. Dije, 3 más 9, no, me cuesta. ¿Qué hago? Voy a descomponer el 9 en 7 más 2. El niño tiene la estrategia de descomponer en 7 más 2 y por lo tanto ahí se le es fácil eh, hacer la suma porque 3 más 7 le da 10, porque esa es la estrategia de componer 10, completar 10 se llama. Y por lo tanto 3 más 7 sabe que es 10, más 2, 12. Y no sabía que 3 más 9 era 12 directamente. 7 más 8 le pasa lo mismo, ya. 7 ya está, queda ahí, 8 lo descompone en 3 más 5, que es una estrategia. De tal manera que a 7 le agrega el 3, dándole 10, porque esta es la estrategia de completar el 10. 7 más 3, 10, más 5, 15. Entonces miren cómo suma este niño descomponiendo un número. 7 más 6 lo descompone el 6 en 5 más 1, por lo tanto junta el 5 más el otro 5 y queda el 1 guachito. 5 más 5, completar el 10, significa 10, 5 más 5, 10, más 1, 11. 8 más 4, descompone el 4 en 2 más 2, y 8 más 2 me da 10 también, más los 2, 12. Ahí se da cuenta cómo acá la estrategia primero de saber descomponer el 5, el 8 en 5 y más 3, el 7 en 5 más 2, el 4 en 2 más 2, así, ir descomponiendo números, porque así va formando o va completando el 10 y lo que sobra va quedando como solo, ¿cierto? Es decir, hace sumas rápidas, ¿cierto? Son maneras de hacerlo. Por ejemplo, abajo, 7 más 5 descompone en 5 y el 5 en 3 más 2 para completar 7 más 3 que me da 10 y el que queda 2, 12. 8 más 3 descompone el 3 en 2 más 1 porque el 8 más 2 me da 10 y me queda el 1, 11. 6 más 7 descompone el 7 en 4 más 3 juntando 6 más 4 para que dé 10 más los 3, 13. Así le sale de rápido las adiciones. Bueno, vuelvo a repetir, el que esto le cuesta y se va a enredar, no lo haga. Yo le decía en clase, si sea, cuente con los deditos, dibuje palitos, la idea es que llegue a la respuesta. ¿Ya? Estimados estudiantes, muy bien, vamos a algo que ya lo hemos explicado en otras clases, pero es que sin embargo me gustaría explicarlo también de nuevo aquí porque viene en la prueba también. Es el método de Paul, el método que tiene que ver con lo que vemos ahí, con
comprensión lectora con la resolución de problemas. Recordando que según el método de Polya, primero lo que debemos es entender el problema. Y para entender el problema, Polya nos habla de pasos. ¿Sí? Uno de ellos es primero leer el problema, que dice ahí, ayer hicimos 215 argollas de papel para la decoración de la fiesta de la escuela, hoy hicimos 143, ¿cuánto hicimos en total? Primero dice Polya, hay que saber qué nos están preguntando. Y nuestra pregunta, nuestra incógnita es la que está aquí, ¿cuánto hicimos en total? Tenemos que entender entonces que hay un todo, ¿cierto? Y tenemos partes, eso es lo importante, hay un todo y parte, y la suma de las partes me dan el total, el todo. Y sabemos que las partes son justamente de las 215 argollas y las que hicieron la fiesta ayer, las que se hicieron ayer, y las 143 argollas que se hicieron hoy. Tenemos entonces dos datos, cosas que los datos tienen que ver con una cantidad numérica más un atributo, en este caso que son argollas, 215 argollas y 143 argollas, con la condición que las primeras son de ayer y las otras son de hoy, ¿cierto? Y que me están pidiendo al final el total de todo eso. Entonces, cuando en una pregunta, en un problema matemático, me están pidiendo el total, ¿cierto? Como pregunta, ojo con eso, como pregunta, pues me pide el total con pregunta, obviamente esto es una adición, hay que sumar. Bien, método de Polya. Por lo tanto, ahí en el método de Polya, yo vuelvo a repetir, está este diagrama, o método de barra que usaría el método Singapur, por ejemplo, donde tenemos siempre argollas de papel hechas de ayer, que eran 215, lo vamos a poner acá 215, y las hechas hoy, que son 143. 143. Y lo que están pidiendo es la suma de ambas. ¿Por qué? Porque si yo junto 215 más 143, me dan el total, que es justamente la pregunta. Eso es muy importante, porque ahí tenemos que entender, estimados estudiantes, que siempre, y esta es conversión de lectura y esta es resolución de problemas matemáticos, cuando me piden el total es porque tengo que sumar las partes. Al revés que, por ejemplo, me estén pidiendo una de las partes. En ese caso, me dan el total y yo a ese total le tendré que quitar una parte para que me dé la otra parte. Y eso sería una sustracción, por ejemplo. Bien, dicho eso entonces, más allá del resultado, ¿cierto? Que ahí sale, ¿cierto? 215 más 143, perdón, me salió, pero hay que sumar, ¿cierto? 215 más 143, que están ahí expresados, está el planteamiento de qué había que hacer, que era sumar las partes. Esa es la estrategia, sumar las partes para llegar al total, de tal manera que ahora pasamos a la operatoria, sumar. Partimos, si usamos el método algorítmico, vamos a partir con las unidades, 5 más 3 me da 8 unidades, una decena más 4 decenas me da 5 decenas, y 2 decenas más una centena me da 3 centenas. En total, 358 unidades, porque todo se limita al fin de cuentas a que todo eso son unidades, lo otro es solamente agrupar. Bien, pero no es la única manera, ¿cierto? Ahí vemos, por ejemplo, a esta niña Emma, que ella dice, yo profesor voy a hacerlo de otra manera. Voy a descomponer de forma aditiva, es decir, en forma de suma, da 215, lo cual sería 200 más 10 más 5, y después va a descomponer el número 143, que es 100 más 40 más 3, y ojo con eso, porque hubo en la prueba anterior, un poco de jugo, perdón, hubo en la prueba anterior unos cuantos alumnos, unos 6 alumnos detectados que todavía no saben descomponer. Algunos que creen que descomponer 215 es descomponerlo en 2 más 1 más 5, y no, porque 2 más 1 más 5 no me da 215. Ojo con eso. Todavía se ha detectado, espero que ya para esta prueba no pase aquello. Muy bien, entonces, al descomponer, esta niña dice, voy a sumar las centenas, 200 más 100 me da 300, 10 más 40 me da 50, y 5 más 3 me da 8, y al final los juntos, y obviamente 300 más 50 más 8, y el número me lo dice, 358 es eso, 358. Y ojo con lo que estamos mencionando, ya, dicho de paso, en la prueba queremos poner una parte también de lectura, o sea, de escritura de números, porque también hay que reforzar esa parte, a pesar de que no sea una parte de la prueba en sí misma,
pero yo quiero igual reforzar un poco esto de lectura de números, porque es importante visualizar la lectura de los números como tal, ya porque esto nos va a seguir, es decir, un 20% de las matemáticas, yo creo hasta más, yo podría poner hasta con un 40% de la matemática está centrado en saber leer el número, porque 358 yo no podría poner 358 así, porque me ha pasado en estudiantes que yo le dicto el número 358 y me pone eso. Ese no es el número 358, ¿cierto? Es el número 300.508, que lo vamos a ver en quinto básico. No, ¿cierto? El número 358 hay que unirlo de tal manera que me da en decenas, centenas y unidades como está escrito acá. Esto estaría equivocado. 358. Bien. Entonces, para sumar hay que linear, ¿cierto? Ya lo hemos mencionado, entonces, el algoritmo, sumamos unidades, 5 más 3 me da 8 unidades, 1 más 4 me da 5 decenas, y 2 más 1 me dan 3 centenas. Bien. Acá vemos otro caso, ¿cierto? En la cual vemos que en el primer caso no había que agrupar nada, no había que canjear nada, no había que tener ninguna reserva. Sin embargo, cuando yo quiero sumar 174 más 265, ahí vemos que la unidad no hay problema. Voy a poner un poco más arriba. Ahí. 4 más 5 me dan 9. Hasta ahí estamos listos. Partimos por la unidad, no hay problema. Sin embargo, cuando vamos a la centena, perdón, a la decena, 7 más 6, me doy cuenta que tengo 13, por lo que voy a tener que agrupar, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me voy a quedar con 3, ¿cierto? Y una centena va a pasar a una decena, perdón, esas 10 decenas agrupadas van a formar una centena y van a pasar al mundo de la centena. Por eso es que pongo este 1 ahí como reserva. Es decir, es el 1 que viene desde las decenas que se agruparon en 10 y formaron una centena. ¿Sí? Y por tanto me quedé solamente con 3 decenas en la decena. Por eso está el número 3, el dígito 3, perdón, aquí. Porque no es el número 3, es el dígito 3. El número es 39 hasta el momento. Entonces sumamos la centena, 1 más 2 me da 3, más la que tenía, 4 centenas. Y es lo que me da, ¿cierto? 1 más 2 más una centena agregada, 4 centenas. Entonces, no olvidar eso, no olvidar eso de por qué sale esta reserva, que muchos estudiantes aún en las prácticas que hemos hecho y cuando he sacado niños a la pizarra, sigue habiendo alumnos que que suman todo correctamente, pero se olvidan de la reserva, se olvidan de ese número, perdón, ese dígito, ese 1, en este caso, que se pasó a la centena, uno no lo escriben, y aún más, obviamente si no lo escriben, menos lo consideran para, para sumarlo después y se olvidan. Entonces ahí es donde sale mal el cálculo matemático. Ojo con eso para que puedan seguir repasando. Lo hemos repasado en clase en varias oportunidades, han salido estudiantes a la pizarra a hacerlo también. Sin embargo, se ha detectado algunos alumnos que no, la reserva aún no lo consideran y no la ponen aún. Bien, ahí tenemos otro ejemplo de 248 más 187. Partimos por unidades, en este caso 8 más 7 me da 15, por tanto voy a tener que pasar de esos 15, 10 unidades van a tener que agruparse y formar una decena, lo cual va a ir, por eso que se pone este 1, ¿cierto? Acá, porque se va a quedar 5 unidades y esa decena, es decir, esas 10 unidades que se agruparon, van a pasar como una decena a la decena. Por lo tanto, ahí sumamos los 4 más las 8 decenas, más la decena adicional, ¿cierto? Esta, lo cual me va a dar 13, me va a pasar exactamente lo mismo, por tanto, esas 10 decenas agregadas, que es de 13 decenas, esas 10 decenas van a tener que ir a la centena como una centena, por eso ponemos el 1 aquí, una centena agregada, y va a quedar solamente 3 decenas en la decena. Y las 10 decenas restantes van a ir agrupadas como una centena a la centena. Entonces o sea, estaban las 2 más 1, que eran 3, más el 1 agregado, serían 4 centenas. Por eso que al final sale 435 unidades.
Miren lo que digo siempre, 435 unidades, porque todos son unidades al fin de cuentas. Lo otro es solamente agrupar. Por último, y esto también viene en la prueba, es crear un problema matemático. ¿Ya? Y le estoy dando básico, no le voy a dar con dígitos. Al principio pensaba darle, ponerle los números exactos para que calculen, pero me voy a ir a lo más sencillo. Simplemente puede ser un número sencillo, pero la idea es el concepto de que ellos tienen que tener dos datos como mínimo, que puede ser, por ejemplo, 119 manzanas, y tengo 119 manzanas y le agregué, o me encontré, o me regalaron 254 manzanas más, ¿cuántas tengo ahora en total? A veces ni quiere decir cuántas tengo en total, puedo decir cuántas tengo ahora, y se sobreentiende que es en total. ¿Cierto? ¿Cuántas tengo ahora? ¿Cuántas tengo en total? ¿Cuántas tengo en el canasto ahora que junté 119 más 254? Por lo tanto, basta que pongan esos dos datos. Recuerden que el dato es el número más el atributo, es decir, 119 manzanas, 254 manzanas, ¿cierto? O 119 pesos más 254 pesos, ¿cuánto dinero tengo ahora? ¿Cuánto he ahorrado? No sé, hay tanta manera, lo hemos practicado en clase, fue una clase específicamente de esto, y al final quiero saber el todo. O sea, la suma de las partes siempre me va a dar el todo. Y siempre la pregunta en una adición es saber sobre el todo, el total, como tal. Y viene como pregunta en la prueba de justamente que inventen un problema matemático que tenga todas estas partes. Por último, vemos ya las sustracciones. Disculpe, estamos alargando un poco, pero vale la pena porque este repaso para la prueba. Y vemos, voy a ver si me pongo un poco más acá para que se vea ahí. Vemos este problema. Sammy y Matías colgaron 48 banderines y luego sacaron 12 de ellos. ¿Cuántos quedaron? Y acá también usando el método de Polya nos damos cuenta que tenemos dos datos, 48 banderines y 12 banderines que son sacados. O sea, partieron teniendo 48 y ahora han sacado 12 de ellos. Por lo tanto, se le está restando, se le va quitando. Y si a eso le agregamos la pregunta, que es cuánto le quedaron, ¿qué nos están preguntando? ¿Cuánto les quedaron? Palabra clave, ¿cuánto quedaron? Y aquí ya no nos pregunta cuánto es el total, porque el total ya nos lo dieron, y nos dieron como dato, que son 48 banderines, y de los cuales 12 han sido sacados. Por lo tanto, ahora queda un resto, queda algo que quedó, porque los otros se fueron, y eso es lo que nos están preguntando. Entonces, ahí es importante. Acá usando el algoritmo, obviamente, partiendo de las unidades, 48 menos 12, vemos ahí 48 expresado en forma pictórica, con 4 barras y 8 unidades. A eso, partiendo de la unidad, a 8 le vamos a quitar 2 unidades, lo cual sí se puede, quedan 6 unidades. Y a 4 decenas le vamos a quitar una decena, y me va a quedar 3 decenas, 36. Bien. Entonces ahí es claro ver el algoritmo, y acá no hubo ningún problema porque a 8 unidades se le podían quitar 2 unidades y a 4 decenas se le podía quitar una decena. Bien. El tema está cuando quiero sustraer a 65, por ejemplo, 47, porque ahí, partiendo de las unidades, a 5 no le puedo quitar 7. Y este es el tema. Y ese también fue algo que detectamos en el curso de alumnos que simplemente pues lo ponían al revés, así como haciendo una trampa ahí, ¿cierto? En vez de decir 5 le quito 7, y cuando se puede, ya, pero así de decir, sí le puedo quitar 5. Yo le decía, no se puede hacer eso, ¿cierto? No existe la propiedad conmutativa en la resta. Es decir, yo no puedo decir que 5 menos 7 es igual a 7 menos 5. No, no es lo mismo. No es igual, no es lo mismo. Hay todo un abismo como tal. Eh, y algún alumno me preguntó, me acuerdo en clase, dijo, pero profesor, ¿por qué no? Yo le decía, porque si hacen 65 menos 47, hago esa trampa de querer poner el 7 arriba y el 5 abajo, ya no sería 65, sería 67, ya no sería 45, sino, ya no sería 47, sino sería 45. Cambié los números y no es lo mismo, no es lo mismo. Por lo tanto, no se puede hacer eso. A 5, y es algo de lógica. A 5 no le puedo quitar 7. ¿De dónde? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué más quito? Solamente tenía 5. No se puede.
hacer. Entonces es un tema que hay que repasar en casa, porque ya lo hemos practicado, lo hemos detectado como problema, pero aún quedan uno que otros niños que todavía le ha costado esa parte de poder entender que al 5 no se le puede quitar 7, porque no es lo mismo. El 65, que es tiene un papel importante como este término de la sustracción, que es el minuendo, que es el todo, es mi todo, y a ese todo le voy a quitar una parte. Y el que quita, el que resta, el que sustrae, es el sustraendo, que es el 47. Y eso no se puede invertir los papeles, porque siempre al todo le puedo quitar una parte, pero no una parte le voy a quitar el todo, no tiene lógica. Por tanto, ahí no hay propiedad conmutativa, no se puede invertir. En las adiciones sí podía haber propiedad conmutativa. Las adiciones yo a 5 más 7, ¿cierto? Que me da 12. 5 le agrego 7, me da 12, y si a 7 le agrego 5, me sigue dando 12. Ahí sí hay una propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no alteran la suma, porque estoy agregando y es indiferente agregarle a 5 7 o a 7 5. Me va a seguir dando 12. Acá no, porque acá hay un tema del todo y las partes. Al todo te voy a quitar una parte, pero yo una parte no le puedo quitar todo, o sea, no puedo invertir los términos como tal. Ese es el tema. Entonces, ¿qué hacer si a 5 no le puedo quitar 7? Veamos, entonces, usemos entonces esto del canje o desagrupación. Paso 1, desagrupamos una decena y la transformamos en 10 unidades. Lo que Aptu diría canjear de 10 decenas por 10 unidades, o lo que dice el método Singapur, desagrupar. Desagrupar 10, una decena, sabemos que son a fin de cuentas 10 unidades que están agrupadas, las vamos a desagrupar. Entonces no, ya no habrían 6 decenas, sino que ahora habrían 5. Y ya no habrían solamente 5 unidades, sino que ahora habrían 15 unidades, como se ve aquí en la imagen, ¿cierto? Muy bien. Siguiente paso, cuando ya he hecho un nuevo orden, es decir, ya no son 5, sino son 15, y ya no son 6, sino que ahora son 5. Ahora sí puedo, porque a 15 sí le puedo quitar 7, como se ve aquí. Y eso me va a dar 8. Y, y por lo tanto ya tengo listo las unidades, que son 8. Y ahora basta con restar a 5 unidades, restarle perdón, a 5 decenas, restarle 4, que sí puedo. A 5 sí le puedo restar 4, como vemos ahí, a ver, de acá abajo. A 5 decenas le voy a quitar, como vemos acá, 4, y me queda una decena. Por lo tanto, el número sería 18. Como a mí me preguntaban algo de manzana, serían 18 manzanas. ¿Cómo tal? Acá el zorrito nos dice, recuerda desagrupar una decena en 10 unidades cuando el minuendo sea menor que el sustraendo, que es lo que estaba mencionando, ¿cierto? Hay que pedir prestado, como si se pedís prestado a la decena. Bien, y acá, al igual que en la adición, también hay problemas matemáticos. En este caso, el problema matemático, el tema está justamente en que siempre me van a dar el todo, y lo que yo tengo que saber es una de las partes, porque en el problema matemático de sustracción pasa exactamente así. Es decir, por ejemplo, Sammy tiene 7 monedas de 100 pesos y hay una bolsa de 500 pesos ahí, ¿cierto? De golosina, de comida. ¿Cuánto le sobrará después de comprar esa bolsita que cuesta 500 pesos? Entonces, primero saber si él tiene 7 monedas de 100, es decir, tiene 100 más 100 más 100 más 100 más 100 más 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá, lo acá. ¿Cuánta plata tenéis? 100 más 100 más 100 más 100 más 100 más 100. 7 veces. Bueno, tienen 700 pesos. Esa es la plata que tiene, su plata inicial. Y quiere comprar algo que cuesta 500. El tema está cuál es el todo y cuál es una de las partes. Es decir, cuál es el mayor, porque siempre el total, el todo, que no es dato, perdón, que es dato, que no es pregunta, porque siempre se sabe en una sustracción cuánto tengo al inicio o cuánto es el total, siempre lo voy a saber, porque en una sustracción, y lo hemos dicho en la parte del algoritmo, siempre mi todo es el minuendo, es el primero, y a ese le quito, porque no puedo hacer al revés, o sea, a una parte no le puedo quitar el todo. Entonces, por tanto, sé que tenía en inicio 700 pesos, dinero que se tiene, dinero que se va a gastar es justamente como esto cuesta 500 pesos, lo que se va a gastar son
500 pesos. Y la pregunta es, ¿cuánto dinero me sobra? Es decir, mi vuelto, ¿cuánto me va a sobrar? Y obviamente el tema está, cuando tengo el todo, tengo una parte, la única manera de saber la otra parte, es decir, el resto, es restando justamente. 700 le tengo que restar 500. Y es fácil de ver. Si tengo que 700, le quito 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a quedar con 200 pesos. ¿Cierto? Así de sencillo. Siempre en una sustracción nunca me van a pedir el total. No es como la adición. Porque el total se sabe, era 700 pesos. Lo que van a pedir es cuánto les sobrará. ¿Cierto? Cuánto es la parte. Porque es de, la suma de lo que gastó más lo que le sobra es lo que tenía al inicio, ¿cierto? Siempre pasa eso, la suma de las partes me dan el total y si al total, al todo, le resta una parte, me va a dar otra parte. Si a 700 le quito 500, me va a dar 200, y si a 700 le quito 200, me va a dar 500. No hay dónde perderse ahí. ¿Ya? Entonces, eso era el tema. Por ejemplo, en esta otra, había 328 hojas de papel para la decoración de la fiesta. Se utilizaron 215. ¿Cuántas hojas de papel quedaron? Mira, acá vuelve a aparecer la palabra quedaron. Quedaron, o sea, el resto, lo que sobró, lo que quedó en mi vuelto. Bueno, ahí, como siempre, usando el método de Polya, tenemos que saber primero qué es lo que nos piden saber lo que quedó, es decir, una parte. Por lo tanto, hay ellos que quedan, que sería mi incógnita, y hay un total que me lo tienen que decir, sí o sí, para que sea una sustracción, que sería en este caso 328, y sé una de las partes que utilizaron 215. 215, me salió horrible este 215. Ya, 215, bueno, salió peor. Bueno, entonces cada vez que tengo el total, el todo, y tengo una parte, para saber la otra parte hay que restar. Al todo restarle una parte, al minuendo restarle el sustraendo, para que me dé la resta. Porque la resta es el resultado de una sustracción. Bien, entonces ahí tenemos forma de hacerlo. Por ejemplo, 328 menos 215, parto por la unidades, a 8 le quito 5, ¿se puede? Sí se puede, me quedan 3 unidades. A la decena, voy a la decena, a 2 decenas le quito una decena, sí, se puede, me queda una decena, y a 3 centenas, le quito 2 centenas, me quedo con una centena. Bien. O si no, como hace la niña Emma, que descompone 328 en 300 más 20 más 8, descompone 215 en 200 más 10 más 5, y va restando como una, ¿cierto? 300 menos 200 me dan 100, 20 menos 10 me da 10, y 8 menos 5 me da 3. Lo que me da 110,3 es 113, que es el número que sale ahí. 113. Absolutamente llego a la misma respuesta con distintas estrategias. ¿Ya? Obviamente, se puede hacer por algoritmo, ¿cierto? Restando primero las unidades, 8 menos 3, 3 unidades, 2 decenas más una decena, y 3 decenas menos 2 decenas, perdón, 3 centenas menos 2 centenas, una centena, ¿cierto? Estoy partiendo de la unidad. En el algoritmo siempre voy a partir de la unidad. Y acordémonos que siempre vamos a empezar la resta. La expresión va a ser en forma horizontal, ¿ya? Pero la operatoria siempre es en forma vertical. Unidad con unidad, decena con decena, centena con centena. Había 129 hojas de papel, los niños usaron 73. ¿Cuántos quedaron? Vuelve a aparecer la palabra ¿cuántos quedaron? Exprese eso matemáticamente en una expresión matemática. Obviamente esto va a ser 129 menos 73. ¿Por qué? Porque 129 es mi todo, es lo que había, todo el total. Después le quitaron o usaron 73 papeles. ¿Cuánto quedó? La otra parte. Y ese es de la resta. ¿Y por qué se lo pongo así? Porque hay alumnos que aún se detecta que hacen esto. ¿Eso estará correcto? Obviamente que no, porque la unidad no puede estar con las decenas. Eso no se puede hacer, ¿cierto? Tiene que estar como corresponde, como se ve ahí. 129 menos 73, unidades con unidades, decenas con decenas, centena con centena. Partimos entonces con el algoritmo que empieza por unidad. 9 unidades, le puedo quitar 3 unidades, sí se puede. 9 menos 3 me da 6, ¿cierto? No hay ningún problema. El tema está en las decenas, porque a 2 decenas no le puedo quitar
7 decenas, que es lo que está aquí. No puedo hacer eso. A 2 decenas no le puedo quitar 7 decenas. Entonces, ¿qué hago? Como dicen muchos, pido prestado. A la antigua decíamos pedir prestado. Método Singapur diría, desagrupemos una centena para tener 10 decenas. En el método apto diríamos, hay que canjear una centena por 10 decenas. Por tal, cualquiera de los términos sirve. Pero lo que vamos a hacer es eso, desagrupar, a fin de cuentas. Una centena, que ahí había una sola centena, que era esta de acá. Esta centena la vamos a llevar a formar 10 decenas. Vamos a desagrupar esta centena en 10 decenas. Por lo tanto, yo ya no tengo dos. Yo ya no tengo 2 decenas. Ahora tengo 10 más. Entonces, en total tengo 12. Y a esas 12 le voy a quitar 7. ¿Se puede? Obviamente que se puede. Y quedan 5. Y ya no tengo una centena, porque esta centena se fue como 10 decenas. Por lo tanto, quedan 0 centenas. Por lo tanto, el resultado sería 56 unidades. ¿Ya? ¿Hay otra forma más fácil de calcular? Sí, al igual que pasaba en la adición, que yo puedo usar cálculo mental agregando una cantidad y esa misma cantidad quitarle al otro sumando, ¿cierto? Al sumando una cantidad, por ejemplo 2, y al otro sumándole, si a uno le agregué 2, al otro le quito 2, al otro sumando, y se mantiene la suma. Bueno, acá pasa lo mismo, pero con una diferencia. ¿Ah? Mientras que la suma, veo acá, 298, le sumo 2, me da 300. Por lo tanto, al otro tengo que restarle 2. 120 me sale 118. Y lo hago porque me sale más rápido el cálculo, porque 298 más 120, como que cuesta un poco. Pero si yo sé que 298 le falta solamente 2, la nada misma, 2 unidades para llegar a 300, agregamos a 2. A 120 le quito 2, 120, 119, 118. Y es más fácil sumar 300 más 118, porque a 300 es fácil, ¿cierto? 300 más 100, 400, y los 18 que quedan se le agrega 418. Bien, para eso sirve. En el caso de la sustracción, ya no puedo agregar y quitar, no es agregar y disminuir, aumentar y disminuir, que es la estrategia, sino que acá es agregar o quitar a ambos lados la misma cantidad. Por ejemplo, eh, por ejemplo, acá yo puedo sumarle 2. ¿Por qué le sumo 2? Por ejemplo, a 500 menos 198. ¿Por qué le sumo 2? Porque, porque es complejo. Miren, si lo voy a mostrar acá. Porque hay ceros. 198, hay ceros. Y acá hay un tema. Porque uno va a decir, profesor, fácil, 0, 8, 8, 9 y 5, 4. Eso no es correcto. Eso está mal. Porque ahí volvemos a lo que hemos mencionado. Al 0 no le puedo quitar 8. Volvemos a esto. Que el minuendo siempre tiene que ser mayor al sustraendo, y no lo puedo invertir. No se puede, porque el minuendo es el todo. Y al todo le puedo quitar parte, pero no a la parte no le puedo quitar el todo. Por lo tanto, ¿qué hacer? Una estrategia la que muestran ahí es decir, bueno, 198 le faltará nada mismo, va a ser 200, que es decir, bueno, ser 200. Pero ¿por qué no le agregamos 2? Si le agregamos 198, le agregamos 2, llegamos a 200. Y 500 agregar 2 no nos cuesta nada, ¿cierto? 500 más 2, 502. Sin embargo, restar eso es fácil. 502 menos 200 es fácil porque, voy a mostrárselo acá. Al agregarle 2, la suma, la resta, perdón, no varía. 502 menos 200. Y no queda el 2 queda arriba. Por lo tanto, 2, no le quito nada, porque es 0. 2, queda 2, a 0 y 0, nada. Y 5 menos 2, 3 centenas. Es decir, 302. Miren qué más fácil hacerlo así. Y me ahorré el tema de complicarme con los ceros, ¿no? Como tal. Bien. Entonces ahí está el tema. Ya, tenemos entonces primero que 370, el resto 180, el todo, le puedo restar una parte y me va a dar la otra parte. Y tengo distintas formas de hacerlo. Una de ellas, por ejemplo, es que a 370 le resto 180 directamente, ¿cierto? Eh, y que además yo también podría visualizar como que el resultado, que eso me da 190, ¿cierto?
que está acá, ¿cierto? 190 más 180, le voy a poner acá 190, que es el resultado de esa operatoria. eh, Ver que siempre la suma de las partes me va a dar el todo, y que si al todo le resto una parte, si le resto 180 me va a dar 190, y 370 le resto 190 me da 180. Lo que le vamos a llamar familia de operaciones. Es decir, con esos tres números yo puedo formar cuatro operaciones. Dos sumas, es decir, 180 más 190. O al revés, 190 más 180. Acuérdense que en la suma sí puede haber propiedad conmutativa, lo puedo poner los sumandos al revés. Y ambos casos me va a dar 370. Con esos tres números también me puede dar dos restas, es decir, 370 menos 190 me da el otro, le da el otro lado a la otra parte, 180, y a 370 menos 180 me va a dar 190. Pero yo no puedo poner, por ejemplo, 190 menos 180 que me dé 370, es imposible, ¿eh? No se puede, ¿cierto? No hay lógica. Pero me sirve como para tener una comprensión y ver la relación entre la adición y la sustracción. Como con esos tres números, que son los componentes, los términos de una suma, y que también son los componentes de una sustracción, de una resta, los puedo usar de esta manera con esos tres números y formar cuatro operaciones. Dos sumas, 180 más 190, que da 370, 190 más 180 me da 370 igual, o dos restas, donde el todo le quito una parte y me da la otra parte, que sería 370 menos 190, que me da 180, 370 menos 180, me da 190. Lo estoy diciendo un poco rápido, sí, disculpen porque en la clase lo hago más lento, pero es que por el tema de los tiempos, y tampoco quiero que el video sea tan largo como tal. Pero usted puede retroceder en el video y poder repasar lo que estamos mencionando como tal. No olvidar entonces que para la prueba siempre voy a poner la expresión matemática en forma horizontal y usted lo va a tener que pasar a forma vertical. No olvidar que voy a preguntar sobre familia de operaciones, ¿cierto? Como lo que yo pongo acá. 5, 3, 8. ¿Cuántas? De acá puedo formar dos sumas, 5 más 3 igual 8. No sé si este 8 se nota. Y también puedo 3 más 5 igual 8. Y también puedo poner 8 menos 3 igual 5. Y 8 menos 5 igual 3. ¿Cierto? Eso viene. Y que me invente una suma. Y le estoy dando el libre albedrío que me diga las cantidades. Si quiere hacer con números pequeños, no tengo ningún problema. La idea es que usted entienda que los términos, que en la suma, en un problema matemático, tiene dos datos, número con atributo, dos datos, y cada uno de ellos, y además una pregunta, ¿cierto? Que tiene que haber una palabra clave, una condición que es que voy a agregar, para saber que tengo que sumar, como la palabra total, por ejemplo. ¿Cuánto tengo ahora, por ejemplo, también? Aunque este cuánto tengo ahora es de doble calibre, porque cuando tengo ahora en qué sentido, ¿cierto? Cuando tengo ahora porque me quitaron o cuando tengo ahora que se agregó. Ahí está la diferencia. En cambio, cuando digo cuando tengo en total, pues, generalmente es porque voy agregando al todo, ¿cierto? Entonces, eso viene en la prueba, estimados estudiantes, así que espero que les vaya bien en la prueba. Ya sé que cualquier consulta, ya me alargué mucho hablando, cualquier consulta me puede hacer por interno a mi WhatsApp. Que estén bien, cuídense. Ya está la clase. Que estén bien, cuídense.